Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a una transmisión más del edificio de Dios. Amén, gloria al Señor. Siendo hoy jueves 4 de mayo de este año 2023, démosle gracias a Dios, hermano, que podemos usar los medios digitales, es decir, las redes sociales, para que la palabra de Dios se predique. Amén, tantas cosas que hay en estas, ¿verdad? Pero podemos darle un uso bueno a través de la predicación de la palabra de Dios y así poder llegar a muchos lugares, ¿verdad?, que tal vez ni imaginamos. Así que sean todos bienvenidos, todos nuestros hermanos que están en otros continentes, en otros países. Que Dios los bendiga, les amamos en el amor de Cristo. Y asimismo a la iglesia local aquí en Aguascalientes, en todos los estados de la República Mexicana, que Dios los bendiga también. Es un gozo para su hermano y pastor Israel Macías el poder traer la palabra de Dios para nuestros matrimonios, para nuestros hogares. Amén. Qué importante es la aplicación de la palabra de Dios a estos, ya que necesitamos el modelo de Dios. Él diseñó el matrimonio, así que necesitamos mirar lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia, es decir, el instructivo de Dios, contiene para el mismo, es decir, para nuestros matrimonios. Amén. Así que también le quiero pedir otra cosa. Comparta estas pláticas, amén, sea por YouTube o sea por Facebook. Comparta el link para que otros matrimonios, otras familias también puedan escuchar este mensaje que es el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Hoy en día podemos escuchar muchos mensajes de hombres, terapias de hombres, consejos de hombres, argumentos de hombres. Pero ¿qué le parece si buscamos el consejo de Dios? Amén. El consejo de Dios para nuestro hogar, para nuestra familia y sobre todo para nuestros matrimonios. Amén. Así que bueno, pues nuevamente sean todos bienvenidos. Vamos a ponernos en las manos de Dios para comenzar hoy en esta noche preciosa el estudio de la palabra de Dios para nuestros matrimonios. Amén. Así que bueno, pues yo quiero pedirle que si usted puede, pues póngase de pie para que oremos y pidamos la guianza del Espíritu de Dios. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos hoy en este día, Señor, siendo ya, Señor, tarde noche, Señor, tal vez en algunos otros lugares de madrugada, tal vez en algunos otros lugares más temprano. Pero gracias te damos, Señor, porque tu palabra corre, tu palabra se predica, tu palabra llega, Señor, aún por estos medios digitales y virtuales, llega a nuestras vidas, mi Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, ponemos todas las cosas, mi Señor, en tus manos, para pedirte que nos guíes. Guíanos, Espíritu Santo, en el conocimiento de tu palabra hacia toda la verdad. En tus manos estamos y pues que en este día, en esta noche, tu palabra cambie, transforme una vez más nuestro ser. Gracias te damos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, quiero pedirle que abra su Biblia, ¿verdad?, conmigo en 1 Corintios capítulo número 3. Es el pasaje que, siendo hoy, fíjese bien, el tema número 6 o la plática número 6, es el pasaje que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Un pasaje cuyo contexto, hermano, es muy importante. El mismo contexto nos enseña tanto en relación a nuestros matrimonios que es ahí donde hemos estado aplicando este pasaje bíblico. Amén. El contexto, hermano, en general, fíjese bien, consiste en esto. El apóstol Pablo viene, ¿verdad?, escribiéndole a los corintios en relación a que no les podía hablar como a personas que debían de ser espirituales. Les dice, les tengo que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Esas palabras retumbaron fuertemente en los oídos de los corintios porque ellos se sentían personas que no necesitaban de nadie. Tenían todo materialmente, tenían todo espiritualmente, eran plenos, tenían abundancia de ambas cosas, tanto de lo material como de lo espiritual. En lo material, la solvencia económica, la solvencia material que tenían, pues les hacía creer que no necesitaban absolutamente de nadie. Eso creaba en ellos tal satisfacción que incluso no recibían consejo, no recibían palabra, se cerraban en su corazón, se sentían llenos de todas las cosas materialmente hablando, que eso creaba en ellos una condición de orgullo, de dureza, una condición de no necesitar de los demás. ¿Y qué hablar de lo espiritual? En lo espiritual así es. También
eran abundantes, eran plenos, tenían prácticamente todos los dones espirituales. El apóstol Pablo había predicado la palabra de Dios en Corinto y se había formado esta congregación. El apóstol Pablo amaba demasiado a esta congregación. Sin embargo, el contexto de lo que le comento hizo que por un lado lo material y por el otro lado lo espiritual, ¿verdad? Lo que le estoy comentando de que también eran plenos tocante a las cuestiones de los dones espirituales, pues también los convirtió en personas arrogantes, los convirtió en personas que comenzaron a menospreciar, fíjese bien, al mismo hombre que les predicó desde un principio la palabra de Dios. Estoy hablando de Pablo, ¿sí? Comienzan a poner en tela de duda su ministerio, comienzan, ¿verdad?, a desacreditarlo, lo vieron enfermo, lo vieron pobre materialmente, y esas dos cosas fueron muy importantes para desacreditarlo, ¿sí? Todo esto que le estoy comentando, fíjese que tiene mucha relevancia para nuestros matrimonios, ya que en ocasiones también puede ser lo material, ¿sí?, ya sea lo que tengamos o a veces lo que no tengamos, motivos de pleitos en el matrimonio. ¿Me explico? A veces es el pleito por algo que llegamos a construir, por algo que llegamos a alcanzar, por una meta que logramos, ¿verdad? No solamente fijarla, sino llegar a ella. A veces puede ser el hecho de estar deseando tener algo, de poder querer alcanzar algo. Puede ser lo que usted tenga, puede ser lo que no tenga, motivos de pleitos en el matrimonio. ¿Y qué hablar de lo espiritual? En lo espiritual hablamos de lo moral, hablamos de lo emocional también, incluimos esa parte del alma, y muchas de las veces, fíjese bien, es en esta área, ¿verdad?, nuestros argumentos, nuestro conocimiento, nuestra formación, nuestra educación, lo que en ocasiones también crea conflictos en el matrimonio. Es que yo sé hacer las cosas así, es que a mí me dijeron que eran así, es que a mí me enseñó mi abuelita, es que mi papá, ¿verdad? Y a veces hasta de manera inconsciente, escuche, traemos al matrimonio, ¿sí?, en el ámbito de lo espiritual, de lo emocional, argumentos, conductas, formas de ser, formas de expresarnos, formas de pensar, y que mucho de ello, escuche lo que le voy a decir, se convierte en un obstáculo para poder tener un matrimonio sano. Entonces, dése cuenta cómo el contexto, ¿verdad?, de los mismos corintios, cuando Pablo les dice, ustedes no son espirituales, sino que son carnales, debieran de ser personas maduras, pero les tengo que tratar como niños. Eso nos habla de la condición misma en la que se encuentra nuestro matrimonio. ¿Cuántos años tenemos de casados? ¿Sí? Y muchas de las veces, escuche lo que le voy a decir, no manifestamos ningún avance, ninguna madurez, ningún crecimiento. Seguimos siendo niños, ¿sí?, en el sentido de que no hemos avanzado, en el sentido de que no hemos aprendido de nuestros errores, en el sentido de que vienen siendo todavía las mismas cosas, aquello que nos atora, aquello que nos hace que nos separemos, aquello que hace que optemos cada quien por estar en una recámara, divididos, separados, en pleito, ¿sí?, en división. Y de todo ello, mire, muchas de las veces, tristemente, nuestros hijos son testigos de todo lo que sucede con nosotros. Entonces, dése cuenta cómo el mismo apóstol Pablo tiene mucha razón en decirle a los corintios que la evidencia, ¿sí?, de los problemas entre ellos marca el hecho de que no eran personas maduras, ¿sí? ¿Quiere usted más evidencia? Tan solo voltea a ver los años en pleito, en división, en discusiones, en problemas, y casi siempre por lo mismo desde un principio, que eso se convierte en la evidencia de que no estamos aprovechando las cosas que vivimos para crecer. ¿Y sabe a qué me refiero cuando digo crecer, cuando digo madurar en un matrimonio? Me refiero a que verdaderamente la práctica del amor la llevemos a cabo con nuestra pareja, en el sentido de amar, en el sentido de perdonar, en el sentido de comprender, de escuchar, de ser tolerantes, de ser pacientes, de muchas veces aprender a callar para no entrar en un conflicto. Cosas por las cuales deberíamos de optar para producirle un bien mayor a nuestra relación matrimonial.
Y ¿sabe? No somos capaces de eso. ¿Sabe qué hacemos antes que todo eso? No, es que yo debo de tener la razón. Es que a mí me enseñaron así. Es que yo soy el hombre, ¿verdad? Y mire, y no solamente en el caso del hombre, hay mujeres que también, ¿verdad? De repente así como que se amachan, ¿verdad? Como se dice por ahí. Es decir, se ponen en una posición en la que debe de ser lo que ellas dicen. Y todo eso, mire, es más de lo mismo. Todo eso es más de lo que viene desde el principio y que todavía a veces de 1 año, de 5 años, de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, hasta de más años de matrimonio, mire, siguen siendo las mismas cosas las que ponen en conflicto la relación matrimonial. Y luego por ahí de repente se escucha, ¿verdad? Que ya después de 40 años de casados, a veces ya después de más de 40, a veces a 50 o más, se andan queriendo separar. Válgame Dios, ¿me explico? Ya los dos ya están chochitos, ya están ahí y se escucha por ahí que como no se pueden llevar bien, se quieren separar, ¿sí? Cada año, es más, mire, cada día que pasa en nuestra relación matrimonial, escuche esto, es una oportunidad para crecer, para madurar. Y ya sabe a qué me refiero con eso, a poner en práctica el amor, el perdón, la tolerancia, la paciencia, ¿sí? La comprensión, la comunicación, el diálogo. Cada día que pasa en nuestro matrimonio es una oportunidad nueva que Dios nos da para crecer. Y a veces sucede lo contrario. Se da cuenta del contexto. Hemos hablado de más cosas, pero le estoy hablando únicamente como manera de introducción, fíjese bien, de lo que es el contexto, de lo que el pasaje nos muestra. El día de hoy tenemos la plática número 6 y quiero pedirle que vaya conmigo, ¿verdad?, al versículo número 9 y 10 de Primera de Corintios capítulo 3. Amén. Hemos hablado, fíjese bien, de cuál es nuestra realidad, cuál es nuestro problema, cuál es nuestra responsabilidad. Hemos hablado de cuál es nuestro papel, ¿sí? Hemos hablado, hermanos, en 5 pláticas ya en relación a este pasaje, aplicándolo a nuestros matrimonios. Yo le pido, mire, aquí en el link, en la descripción, ¿verdad? En la descripción de aquí de YouTube, dele ahí en donde dice mostrar más y le van a aparecer las 5 pláticas anteriores. Amén. Las he puesto allí para que si usted no ha visto alguna, dele clic para que se ponga al corriente, la pueda ver. Son de grande bendición. El día de hoy tenemos la plática o el tema número 6, que le pido, ¿verdad? Le repito la cita, vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 3, versículos 9 y 10. Amén. Bueno, ¿qué le parece si lo leemos? Dice así la palabra del Señor, verso 9. Dice el apóstol Pablo, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice, conforme a la gracia, verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sí? Estos 2 versículos, fíjese bien, son como un resumen de todo lo que Pablo ha explicado en los versículos anteriores desde el número 1, ¿sí? El apóstol Pablo comienza aquí diciendo, en el 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Pablo reconocía una cosa, ¿y sabe qué es? El hecho de que tanto él como Apolos, ¿verdad? Apolos, este profeta, este hombre de Dios, ¿sí? Tanto Pablo, siendo apóstol, como Apolos, un profeta, él reconoce, nosotros somos colaboradores de Dios. La palabra colaboradores de Dios nos habla en un sentido de sencillez, de humildad a una persona que está encaminada a cumplir con un propósito en su vida. Pero escuchó lo que dije. Desde un punto de vista sencillo, desde un punto de vista humilde, porque prácticamente la palabra colaboradores nos habla de que eran personas entregadas, como si fueran sirvientes, ¿sí? Como si fueran literalmente esclavos para cumplir con un propósito. Y ese propósito
dado obviamente por su patrón, dado obviamente por el Señor de sus vidas. Entonces, creo que es importante, fíjese bien, que la plática de hoy la iniciemos a partir, fíjese bien, del concepto que Pablo menciona, porque ello nos haría muy bien a nuestros matrimonios. Escuche, anteriormente Pablo habla de un pleito que había entre los corintios. Había un pleito muy marcado que los llevaba a una división. ¿Por qué? Porque unos decían ser de Pablo y otros decían ser de Apolos. Formaban bandos, tomaban partido. Unos se iban con el apóstol y los otros se iban con el profeta. Entonces, claramente en ocasiones eso pasa en los matrimonios. ¿Se ha dado cuenta? Y a veces hasta involucramos a los hijos. Convencemos a los hijos para que estén de nuestro lado, ¿sí? Para que nos apoyen. ¿Para qué? Para que se compadezcan de nuestro dolor, para que lloren con nosotros y así, escuche esto, lleguen a odiar hasta a su mismo padre. ¿Me explico? O a veces al revés. El papá busca que los hijos estén de su lado para que pongan, fíjense bien, para que se pongan, en contra de su misma madre. Hacemos que los que están con nosotros tomen partido por las cosas que nosotros decimos, para que vean nuestro dolor, para que sientan que somos nosotros los que tenemos la razón y así provocarle más daño a nuestra pareja. ¿Se da cuenta de lo que hacemos? A ver, ¿me está escuchando? Qué terrible es, escúchelo, óigalo. Qué terrible es que en un mismo hogar, en un mismo matrimonio, yo como papá o usted como mamá, según el caso respectivo, involucremos a nuestros hijos para que se compadezcan de nosotros, convenciéndolos de que somos nosotros quienes tenemos la razón y que lleguen a tomar parte con nosotros y así ponerse en contra de nuestra pareja. ¿Se da cuenta de lo terrible que es eso? ¿Se da cuenta de cómo somos nosotros los mismos promotores de una división en los hogares? ¿Con qué propósito hacer eso? ¿Por qué no mejor arreglar el asunto? ¿Por qué no mejor encarar las cosas? Tener una plática, no una discusión que va a terminar en lo mismo, es decir, en nada, en ninguna solución. ¿Por qué no tener una plática donde podamos hablar, donde podamos escuchar, donde podamos exponer las causas, las razones, los medios, todas las circunstancias que en ocasiones nos llevan a tener esos conflictos en nuestras vidas? Como parejas me refiero. ¿Por qué no dialogar? ¿Por qué no tener comunicación antes que dividir la familia haciendo que mis mismos hijos odien a mi pareja, odien a mi esposa, odien a mi esposo, según el caso respectivo? Esto era lo que estaba pasando con los corintios. Por eso Pablo viene y vuelve a decir, ya lo había dicho, pero vuelve a decir aquí en el verso 9, con palabras muy sencillas, lo siguiente. Él dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, somos trabajadores de Dios. Somos como esclavos de Dios. O sea, ni siquiera actuamos, decía Pablo, por nuestra propia cuenta, sino que lo que el Padre quiere que hagamos, lo que Dios quiere que hagamos, es lo que es nuestro propósito. Es decir, Pablo muestra aquí la sencillez, la humildad de estar sujeto a otro y de cumplir con los propósitos de ese otro. ¿Sabe? Eso es lo que necesita nuestro matrimonio. Eso es el sentir que debemos de tener en nuestros matrimonios. ¿Cuál? Un sentir de ser personas sencillas. Un sentir de ser personas humildes. De reconocer, escuche lo que voy a decir, que no es mi apellido, que no es mi herencia, que no es mi trabajo, que no es mi familia, que no es mi sangre, que no es todo lo que yo creo que me hace ser una persona lo que le va a hacer bien a mi matrimonio, sino que lo que le va a hacer bien a mi matrimonio es la manera en la que yo decida comportarme en él. Y Pablo nos sugiere
que lo hagamos de una forma humilde, que nos reconozcamos que no sabemos muchas veces, que aunque yo tenga un buen apellido, que aunque yo tenga una buena herencia, un buen negocio, que aunque yo tenga o venga de una buena familia, eso no me va a ayudar a construir un matrimonio sano. Lo que me va a ayudar a construir un matrimonio sano es la actitud de amor, de sencillez, de humildad que yo lleve precisamente a mi matrimonio. En pláticas anteriores hemos mencionado ese punto solamente de una manera somera. He dicho que tenemos que hacer a un lado todo eso y presentarnos tal como somos con nuestra pareja para hacer una casa nueva, una familia nueva, limpia de todo lo que pueda, fíjese bien, pegarse a nuestros matrimonios y que lo llegue a influenciar de tal manera que ya no seamos nosotros, sino el apellido, sino el dinero, sino el negocio, sino la familia, ¿verdad? Las que están, fíjese bien, influenciando, las que están controlando mi matrimonio. Hagamos eso a un lado. La mejor manera de amar a alguien es hacerlo con un corazón limpio, con un corazón desprendido de todo aquello que en su momento me puede llegar a ejercer una influencia, de manera que ya no sea yo, sino esa influencia la que controle mi matrimonio. Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. O sea, imagínese, él era un apóstol. Apolos era un profeta, un maestro de la palabra, ¿sí? Pero en este punto ellos reconocen, Pablo reconoce diciendo, ni el que yo sea apóstol, ni el que él sea profeta y maestro de la palabra, nada de eso nos hace ser de bendición para la obra de Dios, ¿sí? Cumplimos con lo que Dios nos ha dado, sí. Pero no nos la creemos de que, wow, yo soy el apóstol. Apolos, tú eres el profeta y maestro de la palabra. Y que caminaran así, ¿verdad? Con esa arrogancia, ¿verdad? Ahí viene el apóstol, ahí viene el profeta. Y todos así casi, ¿verdad? Que les hacían reverencia. No. Sí eran apóstol, sí eran el profeta, sí. Pero únicamente para cumplir con esa función. ¿Por qué? Porque ellos eran esclavos de Dios, esclavos del patrón que precisamente les dio tanto el ser apóstol como el ser profeta. Entonces, ellos no utilizaban el título, escuche, el título de apóstol y el título de profeta para ejercer influencia en la obra de Dios. Ellos utilizaban, escuche, no el título, sino la función de ser apóstol y la función de ser profeta para ser de bendición en la obra de Dios. Lo mismo debe de ser en nuestros matrimonios, me explico. Usted es el esposo o usted es la mujer, entonces a partir de ejercer su función deben de ser de bendición tanto el uno para el otro como para la familia que Dios les da o les dé. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? En ocasiones, mire, no actuamos con esa humildad, no actuamos con esa sencillez, sino que llegamos al matrimonio diciendo, mira, mis negocios, los negocios de mi familia, el apellido de mi familia, la sangre azul de mi familia, la cuna de oro de mi familia, la herencia de mi familia. ¿Y sabe qué pasa? Diga conmigo, charrascas, charrascas. ¿Sabe qué significa charrascas? Significa, mira, se echó a perder. ¿Por qué? Porque tu matrimonio no necesita los negocios de tu familia. Porque tu matrimonio no necesita la sangre azul de tu abolengo, de tu familia. Porque tu matrimonio no necesita la herencia, ¿sí? Tu matrimonio no necesita ese orgullo, esa vanidad que muchas de las veces llevamos a él. No, tu matrimonio te necesita a ti, que cumplas con tu función, que desde una manera sencilla y humilde ames a tu pareja, haciendo a un lado toda influencia del exterior, aún de la misma familia, y que te presentes tú tal como eres,
amante, perdonador, siendo tolerante, siendo comunicativo, escuchando, comprendiendo, ¿sí? Apoyando, protegiendo, proveyendo, que tú te presentes de una manera humilde diciendo: voy a cumplir con mi papel, voy a cumplir con la función, el nombre, el apellido, la empresa, el negocio, la herencia, todo eso pasa a un segundo plano, ¿sí? O hasta un tercer plano, porque lo que tu matrimonio necesita es que comprendas que es a ti, de una manera sencilla y humilde, de una manera en la que cumplas con tu función, lo que tu matrimonio necesita. Y eso le va a traer un bien enorme, un bien gigantesco a tu relación, a tu familia, a tu matrimonio. Me estoy explicando. Había una división entre los corintios. Pablo les aclara y les dice: ¿por qué se pelean por un par de esclavos? Entonces la gente se quedó así: ¿cómo? ¿Esclavos? No, son el apóstol y el profeta. Pablo, no nos hagas quedar mal. Y Pablo les dice: es que no les hago quedar mal. Les hago quedar mal porque ustedes tienen un mal enfoque. Ustedes piensan que nosotros vivimos por los títulos. Y Pablo les dice: no es un título, sino una función a lo que Dios nos ha llamado. Y esa función la llevamos a cabo desde la perspectiva correcta, de la sencillez y de la humildad que nos permita ser de bendición para todos ustedes. Todo esto lo explicaba Pablo. Eso mismo, hermanos, debemos de hacer en nuestros matrimonios. Amén. Eres tú a quien se necesita en el matrimonio, no a tu familia, no el negocio, no la herencia, no el argumento, no las fantasías familiares, los sueños, ¿verdad? ¿Sí? No es que mi familia fue, no es que mi familia hizo, no es que mi abuelo, es que mi padre. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Estás llenando de fantasías un hogar, ¿sí? Que son eso, fantasías, cosas irreales, cosas que otros hicieron, pero tú, ¿qué estás haciendo? Tú como hombre, tú como mujer, ¿qué estás aportando a tu matrimonio? Es lo que Pablo comienza a decir aquí en el versículo número 9. Y qué situación, fíjese bien, tan merecedora de que Pablo insista con los corintios de que ellos eran colaboradores de Dios. O sea, no es la primera vez que Pablo lo dice. En versos anteriores Pablo ya lo había tenido que decir. ¿Sabe qué representa eso? El error que continuamente seguimos cometiendo en nuestros matrimonios. Mire, en un momento así como que nos cae el 20, ¿verdad? Como que se nos ilumina el coco, ¿sí? Se nos prende el foco, nos cae el 20 y reaccionamos y decimos: es cierto, no estoy haciendo las cosas que debo hacer, no estoy aportando nada productivo a mi matrimonio, al contrario, ¿qué estoy haciendo? Esto de que mi familia, el negocio, la herencia, mi papá, mi abuelo, o sea, ¿qué estoy haciendo? Como que nos cae el 20, ¿verdad? Pero a veces nada más eso dura días. ¿Me explico? Algunos días el varón anda bien, ¿verdad? Sencillo, humilde, amoroso, amante, perdonador, ¿sí? Comunicativo, comprensivo. Solamente unos días dura así, pero luego se le olvida y se le sube otra vez el apellido, ¿verdad? Se le sube otra vez el abuelo, el papá, se le sube otra vez la herencia, el negocio, ¿sí? Y otra vez comienza a ser alguien quien no es de bendición ni necesario en el matrimonio. ¿Me estoy explicando? No digo que el trabajo, escuche, no digo que el trabajo, la manera de salir adelante sea mala, no, sino que esta debe de estar en un segundo plano. ¿Por qué? Porque lo que mejor le hace a nuestros matrimonios es el hecho de que aportemos verdaderamente en nuestra vida misma en humildad y sencillez para construir lo que Pablo viene diciendo aquí enseguida, para construir la labranza de Dios, es decir, el edificio de Dios. Entonces me estoy explicando.
En ningún momento estoy desechando o estoy diciendo que sea malo el trabajar o el negocio, ¿sí? O la empresa que tal vez heredaste o la herencia que tal vez recibiste. O sea, no digo que sea malo, pero muchas de las veces queremos edificar nuestro matrimonio con eso. Es ahí a lo que me refiero, que eso sí es malo. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos con arrogancia, lo hacemos con altivez, lo hacemos con presunción, lo hacemos con argumentos en los cuales nos amachamos, ¿verdad? Nos montamos en nuestra necedad. Eso significa amacharse, ¿verdad? Nos montamos, nos subimos en nuestra necedad y nadie nos baja de allí. Y las cosas se van a hacer así. Y eso no le hace nada de bien a nuestro matrimonio. No vamos a edificar correctamente el edificio de Dios, que es el matrimonio. Me estoy explicando, hermanos, hermanas. Me estoy explicando a usted que me está oyendo, ¿sí? Es bueno el trabajo. Es bueno la empresa, la fábrica. Es buena la herencia, tal vez, ¿sí? Es bueno lo que una fábrica, una empresa que tal vez el abuelo, el papá, tal vez te hayan dejado. No digo que no sea bueno, ¿sí? O tal vez tu trabajo, que te has esmerado y que te has abierto camino en una empresa, en una fábrica, y que por los años tu trabajo se ha convertido en algo redituable, en algo bueno. No digo que eso sea malo. Digo que es malo cuando ponemos en primer plano, en primer lugar, todo eso, creyendo que con eso vamos a edificar el matrimonio. ¿Me estoy explicando? Muchas de las veces como hombres llegamos a pensar que con el hecho de arrimar el chivo, ¿verdad? Con el hecho de arrimar el diario, o bien, ¿cómo decirlo? La cantidad en dinero que le demos a nuestra esposa o a nuestra familia para el sustento de cada día, creemos que con eso, fíjese bien, ya estamos construyendo un matrimonio sano, una familia sana. No, eso es algo normal que debemos de hacer. Lo que sí, fíjese bien, es algo extraordinario, es el hecho de que, además de proveer, amemos, le dediquemos tiempo a los nuestros, los escuchemos. Eso es extraordinario. El hecho de ser tolerantes, pacientes, perdonadores, de ser amantes de ellos. ¿Me explico? ¿Verdad? No seamos como aquel hombre, ¿verdad? Que cuando le compraba zapatos a sus hijos, wow, esperaba que su esposa así como que casi que le hiciera reverencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estaba comprando tenis, le estaba comprando zapatos a sus niños. No es nada extraordinario. Eso es lo que debemos de hacer. Y no nada más zapatos, ropa, y no nada más a nuestros hijos, también a la esposa. Amén. También a nuestra mujer, su ropa, sus zapatos, lo que necesita. Aparte, escuche, de dar el sustento. Aparte, ¿me está oyendo? Aparte de lo que es dar el sustento para la manutención diaria. La comida, la papa, el desayuno, la comida, la cena de todos los días. Aparte todo eso, ¿me explico? Entonces no hacemos nada extraordinario cuando llevamos a cabo eso. Lo extraordinario es que haciendo todo eso, proveyendo para todo eso, ahí sí, lo extraordinario es que ames, que escuches, que te comuniques, que seas compasivo, que seas comprensivo, que perdones, que dediques tiempo para los tuyos, ¿sí? A veces creemos como hombres que cumplir con el trabajo y proveer, creemos que con eso vamos a llenar los corazones de los nuestros. Es un error. Es un error creer eso. Lo único que llena el corazón de los tuyos eres tú, tu tiempo, tu calidad, tu amor, tu tolerancia, tu paciencia, tu capacidad de enseñar, tu capacidad de amar a los demás, de dirigirlos, de llevar a cabo tu función. ¿Pero cómo? Hazlo de una manera sencilla, humilde. Despójate de todo, del apellido, de la empresa, de la herencia. Despójate de tus logros, de tus metas que has alcanzado. Despójate de todas esas vanidades y preséntate tú como el esposo, como el papá que verdaderamente tu familia necesita.
Y como mujeres hagan lo mismo, ¿sí? Hoy en día, ¿verdad? El hecho de que la mujer tiene, ¿sí?, los mismos derechos que el hombre, pues también puede llegar a formar un sentir en la mujer de que yo he alcanzado esto, yo he logrado esto en mi vida, mi esfuerzo, mi trabajo, mi estudio, mis capacidades me han llevado al éxito. No es malo, gloria a Dios, qué bueno, pero no vas a construir una familia usando eso en primer plano para que sustituya eso el amor, la paciencia, el tiempo que le debes de dar a tus hijos, a los tuyos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no estoy mencionando que sea malo lo que logremos. No estoy diciendo que sea malo lo que tal vez el apellido o la herencia nos haya dejado. No es malo. Es malo cuando queremos valernos de eso para edificar una familia o nuestros matrimonios. No, tu familia te necesita a ti, tu matrimonio te necesita a ti, no lo demás, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos enseñando, conforme a la palabra. Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Es como si les dijera, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Se están peleando por un par de esclavos, se dividen por un par de esclavos. Somos colaboradores. Si Él nos dio el llamado, si Él nos dio la función, no el título, la función, para que la hagamos. Por eso somos trabajadores, somos obreros, somos esclavos de Dios. ¿Sí? Y dice aquí mismo, dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sí? ¿Qué es el hombre y la mujer en el matrimonio? ¿Qué son? Son colaboradores. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es la familia? ¿Qué es el hogar? El hogar es, la familia es, el matrimonio es la labranza de Dios que dice aquí. Edificio de Dios. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa para entender esto, ¿sí? Vamos a detenernos aquí. Mire, si viéramos las cosas como Dios las ve, les daríamos otro valor. ¿Sí me explico en lo que dije? O sea, si yo viera las cosas como Dios las ve, las trataría diferente. Les daría un valor distinto, diferente. O sea, obviamente para bien. ¿Me explico? Entonces, eso significa, escuche esto, que si entendiéramos que el hogar, la familia, el matrimonio, para Dios es una labranza, para Dios es un edificio, es algo bueno, entonces si yo lo viera así, mi conducta debiera de ser diferente, debiera yo de valorar, debiera yo de cuidar mi casa, mi familia, ¿sí? Por casa me refiero al hogar, a la familia, ¿me explico? Porque hay gente que se va al extremo, ¿verdad? Es que tengo que cuidar mi casa y se la pasan pintándola, ¿verdad? Y que ahora le arreglo esto y que ahora le arreglo aquello, cuando a veces la casa ni lo necesita. O sea, me refiero a la estructura física, el edificio, el inmueble no lo requiere. Pero ahí están haciéndole cosas cuando ni son necesarias. Mire, si en el ámbito material, si como en el ámbito material lo aplicáramos a lo moral, lo aplicáramos a lo espiritual, a lo emocional, no hombre, mire, así como tenemos la casa bien arregladita, así debiera de estar nuestra esposa, así debieran de estar nuestros hijos, así debiera de estar nuestro hogar, ¿sí? Pero imagínense qué cosas, ¿verdad? Mire, una casa, o sea, un lugar bien bonito y la mujer toda chancluda. ¿Me explico? Y chancluda, ¿por qué? Porque a veces nosotros como varones así la tenemos. ¿Cómo traemos el carro? No, el carro sus rines, el carro su estéreo, el carro, ¿verdad? Y le metemos tanto dinero al carro y a la mujer
Ahí anda, hermano, con un tacón que ya se le rompió. Ahí anda, hermano, que está carente de sus prendas íntimas tal vez, o de la ropa que necesita, o de los, no sé, de los ornamentos, o de la bisutería, o no sé cómo se llama todo eso, ¿verdad? Carente de todo eso. Me estoy explicando, hermanos. A veces hasta de lo más básico, escúcheme, a veces hasta de lo más básico que nuestra familia necesita, no se los damos, pero a la casa o al coche o a otras cosas, wow, ¿verdad? De lo mejor. No, creo que no es bueno eso. Creo que no estamos entendiendo. Lo vuelvo a decir, escuche. Si verdaderamente viéramos las cosas como Dios las ve, nuestra conducta debiera de ser diferente. Debiéramos de cuidar más, de valorar más. Debiéramos simple y sencillamente de darle más importancia a las cosas como Dios las ve que como yo las estoy viendo. ¿Me explico? Entonces, ¿quién es papá y mamá? ¿Quién es marido y mujer? Son colaboradores de Dios. ¿Para qué? Para formar una labranza de Dios, o sea, un edificio de Dios, una construcción de Dios. Entonces, ¿qué es mi familia? Mucha atención. ¿Qué es mi familia? ¿Qué es mi matrimonio? Es la construcción de Dios, la labranza de Dios. Y si yo lo viera así, si yo cambiara mi manera de ver las cosas y entender que Dios ve mi casa, mi familia, mi matrimonio como un edificio, como una labranza de Él, entonces yo debería de comenzar a cambiar mis actitudes, mis comportamientos, mis maneras de pensar, de hablar, de conducta, cambiar mi manera de ser. ¿Por qué? Porque esto es de Dios. Porque mi familia es de Dios, mi matrimonio es de Dios, mi casa, mi hogar es de Dios. Entonces empiezo a callar, ¿verdad? Y no andar vociferando y echando hasta vigas, groserías, albures, ofensas, humillaciones. Cambiar mi conducta, ¿verdad? Que a veces con un gesto, mire, muestro tal desprecio y rechazo, ¿verdad? Y con mi conducta así como que, ¿verdad? Y creamos tanta división con el sentir que hay en el corazón, que a veces eso dice más que 1000 palabras. Cambiaríamos todo eso si entendiéramos, si llegáramos a entender que nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio es la labranza de Dios, el edificio de Dios. Qué tema tan importante. ¿Sabe? Por eso a esta plática 6 le hemos llamado nuestro sentir. Nuestro sentir. ¿Por qué? Porque en el versículo número 9 Pablo nos muestra lo que debe de ser nuestro sentir. Somos colaboradores. ¿Somos colaboradores de quién? De Dios. ¿Para qué? Para la labranza de Dios, para el edificio de Dios. O sea, Dios me puso a chambear aquí. Dios me puso a chambear con mi esposa. ¿Para qué? Para formar un edificio de Dios. Y si es de Dios, entonces voy a cuidar mi comportamiento, voy a cuidar mis palabras, mi sentir, mi forma de pensar. Me voy a cuidar. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en un edificio que es de Dios. Dios me puso a chambear aquí junto con ella, junto con mi esposa, pero en una obra que es de Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, alabe a Cristo. Cambiemos, hermanos, ¿sí? Cambiemos. ¿Cuántas veces no se oye por ahí? Yo sabré lo que hago. Yo soy aquí el papá. Esta es mi hogar, esta es mi casa. Yo sabré lo que yo haga aquí. A mí nadie me dice lo que tenga que hacer. Y más cosas que se oyen. No, escucha. Tu matrimonio, tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos son de Dios. Y Dios te puso allí en matrimonio con tu mujer o con tu varón, según el caso, para que chambies. ¿Cómo?
Haz a un lado el apellido, la fama de tu familia, el renombre que tuvieron hace años, el prestigio, la herencia, el abolengo, la sangre azul, la cuna de oro. Haz a un lado todo eso y preséntate tú humilde diciendo, vamos a trabajar. Sé tolerante, comprensivo, paciente, perdonador, comunicativo, maduro, crece. Supera los problemas del pasado, aprendan de los problemas del pasado, hagan que valga la pena. Y entonces vean la casa, vean a sus hijos como la obra de Dios, vean su hogar, su matrimonio como la labranza de Dios, el edificio de Dios. Y entonces por causa de eso valoren y cambiemos nuestra conducta, nuestro proceder. Ese es el sentir que debe de haber en nuestras vidas. Amén. No es tu casa, no es tu matrimonio. Sí, Dios te hace responsable de ello, sí. Pero finalmente es de Dios. Es lo que necesitamos entender para poder valorar lo que es de Dios y cuidarlo. Como nos sentimos dueños de nuestra esposa, nos sentimos dueños de la familia, hacemos con ellos lo que queremos, ¿sí? Dios nos hace responsables como varones, sí. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros como varones, sí. Pero estás trabajando con algo que es de Dios. ¿Sabes qué dice la palabra en relación a los hijos? Que son herencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos, ¿sí? Es de Dios, pero la puso en tu responsabilidad. La está poniendo en la responsabilidad del varón, en responsabilidad del matrimonio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Se dan cuenta que hemos destruido? ¿Se dan cuenta que hemos hecho lo que nosotros hemos querido con lo que es de Dios? Y hemos provocado dolor, división, llanto, frustración. Hemos quebrado la personalidad de aquellos a quienes Dios nos dio en responsabilidad. Porque nos separamos, nos dividimos, siempre nos ven peleados, siempre nos ven discutiendo, siempre nos ven agarrados del chongo y casi que hasta ahorcándonos unos a otros, abandonándonos. Ya me voy, ahí se quedan ustedes con su madre, pero miren, su madre es así, así como buscando, ¿verdad?, que se pongan en contra de ella. Es de Dios. ¿Por qué estamos haciendo con lo de Dios lo que nosotros queremos? Si mis hijos, mi matrimonio, mi casa, mi familia es de Dios, entonces yo debo de trabajar para Él de la mejor manera. Ser un colaborador, un obrero de Dios. Estamos entendiendo qué hermosa es la palabra, ¿no lo cree? En el verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Fíjese, Pablo reconoce, no es por mí, no soy yo el buenazo o la buenaza respectivamente, ¿verdad? Pablo reconoce y dice, no es por mí, es la gracia de Dios que me fue o que me ha sido dada. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo dice, yo hago lo que tengo que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obra es de Dios, trabajo para Él, hago las cosas como a Él le gustan, como Él me las pide que las haga, así yo las hago. Entonces dice, yo como perito arquitecto, ¿sí? Como el encargado de la obra, por así decirlo, el arquitecto principal, dice, yo puse el fundamento. ¿Qué significa eso? Dice, yo hice lo que Dios me pedía que hiciera. ¿Para qué te casaste? A ver, vamos a meditar en eso. ¿Para qué te casaste? ¿Para humillar a tu esposa? ¿Para gritarle? ¿Para decirle, mira, mi apellido es mejor que el tuyo? ¿Para decirle, quién eres tú? Tú no serías nada sin mí. ¿Para eso te casaste? No. La perspectiva de Dios para el matrimonio es que yo decido estar con ella para ser uno con ella y para hacerla feliz. Cuando yo la hago feliz a ella, voy a recibir mi propia felicidad. Amén. Bueno,
Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo tu santa voluntad? ¿Por qué estás haciendo lo que el abuelo te enseñó? Lo que la vida o tu apellido o cualquier otra cosa. ¿Por qué estás haciendo cualquier otra cosa que no es lo que Dios quiere que hagas? ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagas? Que le bajes ya 3 rayitas a tu orgullo. Ya tanto pleito, ya tanta discusión. Bájale 3 rayitas, quédate más tiempo callada o callado, ¿sí? Escucha, dialoga, perdona, sé tolerante, paciente, compasivo, ¿sí? Perdonador, para arreglar un problema que viene de años y que siempre los dos, al llenarse de orgullo, se dan unas discusiones tremendas que los nuestros terminan tan lastimados, tan dolidos, tan frustrados, tan traumados, que los imposibilitamos para vivir. Los echamos a perder para la vida. ¿Me estoy explicando? Dice Pablo, pues si Dios me puso como el arquitecto, pues ¿qué hago? Pues pongo el fundamento, porque eso es lo que un arquitecto tiene que hacer, un perito arquitecto, ¿sí? Eso es lo que hace, pone el fundamento. O sea, hago lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Por qué no estás amando si es lo que Dios te ha mandado a hacer en el matrimonio? ¿Para qué te casaste entonces? ¿Para tener pleito con alguien? Pues para eso no te cases, ¿verdad? Vete, no sé, a una arena de lucha libre, a un encuentro de box, vete a un tianguis y ahí a ver, búscale problemas a los que están allí. Pero ¿por qué lo haces en casa? ¿Por qué lo haces con aquellos a quienes Dios te dice, ámalos, comunícate con ellos, perdónalos, cuídalos, provéeles, protégelos? Si Dios te está diciendo que hagas todo eso, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Te casaste para humillar a alguien? ¿Para abusar de alguien? ¿Para hacer con esa persona lo que se te da tu gana? Y aún, escúcheme, aún en el área de la intimidad, eso no es correcto. Te casaste bajo el diseño de Dios, que es de amar, que es de buscar la felicidad del otro, que es de ser uno con tu esposa, con tu esposo. Y si tú estás maltratando, si tú estás abusando en todas las áreas, incluyendo de la intimidad, si tú te estás portando mal con tu pareja, a ti mismo o a ti misma te estás haciendo daño, porque eres uno solo con ella. Estás maltratando a tu propio cuerpo, te estás burlando de tu propio cuerpo, de ti misma, de ti mismo, te estás autoinfligiendo dolor. Qué tremendo es esto, hermano. Pablo dice, no soy yo, es la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿sí? O sea, debemos de entender eso. No debe de ser lo que está a nuestro alrededor lo que debe de producirle bien a nuestro matrimonio y familia, sino nosotros, la gracia de Dios que nos ha sido dada. No lo demás, sino tú, la gracia de Dios que te ha sido dada en ti. Entonces, esa gracia de Dios te lleva a decir, a ver, entonces, ¿qué tengo que hacer? Wow, me casé, tengo una mujer, tengo hijos, vamos a chambear, sí, pero después de la chamba o antes de la chamba, amar, proteger, dedicarles tiempo, ser alguien de calidad para ellos. Cumplir con lo que hay que cumplir. Y no solamente con llevar el chivo, el dinero, no solamente con comprar zapatos, comida, medicina, no solamente la escuela, no solamente la educación, no solamente todo eso. Todo eso, qué bárbaros, ¿verdad? Todo eso es normal que debemos de hacer. No, lo que debo de cumplir es con poner mi corazón, poner mi persona, mi moralidad, comprometerme
en sacar adelante a los míos emocionalmente, moralmente, espiritualmente, así como en todo lo material. Ser alguien de calidad para ellos, alguien con quien sus hijos puedan platicar, con quien se puedan acercar, con quien su esposa, fíjese bien, encuentre un amigo, encuentre seguridad, apoyo, encuentre que pueda hablar, ¿sí? Y no ande hablando con la vecina, ¿verdad? Y que se anden haciendo chismes y problemas, ¿me explico? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no estamos viendo las cosas como Dios las ve? Él dice: vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Yo te he dado una gracia que es mi gracia, la he puesto en ti para que cumplas con lo que yo te pido que hagas. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué preferimos el pleito? ¿Por qué prefiero? Es que en mi casa así hacemos todos en mi casa. Bájele ya, bájese de allí. Eso no le hace nada de bien a su matrimonio. Entiéndalo. Ponga todo eso en un segundo y hasta en un tercer plano. Su matrimonio te necesita a ti. Tu matrimonio te necesita a ti. Tus hijos te necesitan a ti. Y aquí lo dice la palabra. Dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice, y otro edifica encima. Tú estás haciendo tu trabajo como varón. Ahora le corresponde también a tu mujer, como ayuda idónea, colaborar, trabajar. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo van a hacer si están bien agarrados del chongo? ¿Me explico? Imagínense que Pablo y Apolos estuvieran también bien peleados por la gente, ¿verdad? Oye, Apolos, fíjate que la gente me dice que unos son tuyos. Eso a mí no me parece. A ver, ¿por qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees? Y que entre ellos hubiera pleito. No, entre Pablo y Apolos no había pleito. Por eso les dicen, se están peleando por un par de colaboradores de Dios. Él y yo estamos en acuerdo. Yo pongo el fundamento, él viene y edifica encima. ¿Sí? Pero luego dice, al final, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía Pablo? Decía, ok, yo estoy haciendo lo que me corresponde. Apolos viene y también hace lo que le corresponde. Pero es responsabilidad de cada quien, dice Pablo, ver cómo va la obra, cómo están construyendo. ¿Estamos entendiendo? Voy a explicar esto, fíjese bien. En el matrimonio, ¿qué significa? En el matrimonio significa que conforme a lo que Dios nos ha dado, a la responsabilidad que Dios nos ha dado, yo ejerzo mi papel, yo ejerzo mi función, ¿sí? Ok, yo como varón en mi caso, pero también, escuche, necesito del apoyo de mi mujer. O sea, yo no me la sé de todas. Mi esposa es mi ayuda idónea. Y como ayuda idónea, colabora también en la obra que estamos haciendo. La responsabilidad principal la llevo yo como varón. La dirección, los planos, a dónde vamos, yo lo llevo como varón. Pero mi esposa viene como mi ayuda, ¿sí? Y ejerciendo su función, escuche esto, fortalece, crece, afirma lo que yo estoy haciendo, lo que estamos haciendo juntos, porque lo estamos haciendo en común acuerdo, en consenso, amén, en consenso, ¿sí? O sea, en un mismo sentir, lo estamos haciendo de esa manera. Y entonces, cuando estamos trabajando así, dice Pablo, pero cada uno mire cómo sobreedifica, es cuando en el proceso del tiempo, al pasar de los años, ejerciendo mi función, ella su función, tenemos que abrir los ojos. A ver, abra los ojos así. Abra los ojos, ábralos. Y darse cuenta cómo vamos. Darnos cuenta cómo vamos, qué estamos haciendo. ¿Vamos bien? Hay que seguirle. ¿Vamos mal? A ver, hay que retomar, hay que reivindicar, hay que corregir. Si nos desviamos, si aquí se nos fue un poquito la barda, si acá pusimos una puerta donde no iba, una ventana, hay que reivindicar para
hacer las cosas bien. ¿Qué le parece eso? ¿No es la palabra de Dios hermosa? ¿No es el consejo de Dios hermoso y necesario para el edificio de Dios que es nuestra familia, que es nuestro matrimonio? ¿No es, hermano, algo que nosotros, no es que nosotros, hermano, debamos de cambiar ya las cosas, de entender cómo Dios ve las cosas y valorarlas un poco y comprometernos nosotros para cambiarlo, para hacerlo mejor? ¿Por qué constantemente, hermano, estamos así, atorados? Unos días estamos bien y luego pasan esos días, 1 o 2, y otra vez problemas y otra vez situaciones terribles. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no ver las cosas como Dios las ve y comprometerme un poco en que estoy trabajando en una obra mayor, en un proyecto más grande que lo que yo, mi familia, mi herencia, mi trabajo, mis logros, mi carrera, mi éxito me han permitido tener? No, estoy trabajando para algo mayor, para algo más grande, que es la obra de Dios, mi familia, mi matrimonio. ¿Por qué no entenderlo, hermano, de esa manera? Mire, siempre va a haber cosas que nos van a poner en desacuerdo, ¿sí? Pero escuche esto, un principio es que aun cuando vienen los desacuerdos, las cosas que nos ponen en crisis, tenemos que aprender, ¿sí?, a sobrellevar eso. ¿Sí me explico? Pasa la mosca por ahí y nos agarramos con todo, ¿verdad? ¿Por qué pasó la mugre mosca? Es que tú abriste la puerta, ¿verdad? Es que ¿por qué cuando trapeaste dejaste la puerta y se metieron? Y una mugre mosca está haciendo que se divida un matrimonio. Tenemos que aprender, fíjese bien, tenemos que aprender que va a haber desacuerdos, pero no permitir que estos nos lleven a situaciones de división, de ruptura entre nosotros. ¿Me estoy explicando? O sea, en un matrimonio siempre va a haber cosas que nos van a poner en crisis, pero tenemos que aprender a estar tranquilos, sobrellevarlo para encontrar una solución. ¿Cómo ve? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Mire, estoy aquí predicando, ¿verdad? Y me llegan un montón de mensajes. ¿Sí? Y algunos de ellos, mire, pues lamentablemente, pues no son muy buenos, problemas de aquí, problemas de allá. Pero tenemos que ver las cosas como Dios las ve, valorarlo y decir, me tengo que esforzar más, comprometerme más. Mi familia, mi matrimonio, mi pareja me necesita a mí, no el negocio, no la herencia, no lo que he alcanzado, sino a mí, mi amor, mi perdón, mi tolerancia, mi comprensión, mi comunicación. ¿Me explico? Hermanos, tenemos que aprender, fíjese bien, a atacar el problema. Es otro principio. Atacar el problema y no entre nosotros. O sea, tu esposa o tu esposo no es tu enemigo. Es alguien en quien se está manifestando un problema. Pero es el problema el que hay que atacar y no el uno al otro. Es otro principio. Así como tenemos que aprender a estar, fíjese bien, tranquilos cuando hay desacuerdos, otro principio es que tengo que saber identificar el problema para arreglarlo, para atacar el problema y no para atacar a la persona. Creo que esta parte es bien complicada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dejamos ir con todo hacia la persona. Es que tú abriste la puerta y por eso la mosca se metió. Bueno, ¿y si la mosca era latosa? De esas moscas que son bien fastidiosas, le ha tocado, de esas moscas que se estrellan y andan aquí de latosas. Bueno, y si la mosca es así, no es tanto que haya dejado la puerta abierta, sino que la mosca vio una fisurita y se metió en la primera oportunidad. Pero nos vamos con todo sobre la persona, me explico, ¿sí? Tenemos que aprender a atacar el problema, no a la persona, no entre nosotros. Identificar el problema. ¿Qué nos está poniendo en crisis? A ver, ¿cómo lo vamos a solucionar? Platicarlo. Padre Santo, platicarlo. Menos gritos,
más palabras, menos histeria, menos euforia, más capacidad de poder hablar. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Qué terrible, hermano, es que no ponemos en práctica lo que Dios hizo, lo que Dios quiere que hagamos en su obra. Es triste. Y la muestra está en que hay divorcios, hay separaciones, hay pleitos, hay división dentro de un mismo hogar. ¿Qué estamos haciendo? No estamos valorando lo que Dios nos da. El edificio de Dios. El edificio de Dios es tu matrimonio, es tu casa, tu familia. Y si entendiéramos que es de Dios, entonces yo cambiaría mi conducta, mi hablar, mi sentir, porque es de Dios. Y me comprometería más para hacer las cosas conforme a la gracia que Dios me ha dado. Y si alguien dice, es que a mí Dios no me ha dado ninguna gracia, no os hagáis, pidámosela entonces. Pero si la tienes, si la tenemos, pero si no la tienes, si crees que no la tienes, pídesela a Dios. Y dile, Señor, ayúdame a cambiar mi manera de hablar, mi manera de sentir, mi manera de ser, de pensar. Ayúdame a cambiar, te la entrego. No es mi familia, Señor, quiero que seas tú en mí. No mi abolengo, mi sangre azul, no la empresa o la herencia. Quiero que seas tú en mí, que me ayudes a cambiar todo esto, porque me quiero comprometer en tu obra, en la familia y en el matrimonio que me has dado. Vamos a orar. Vamos a concluir aquí. ¿Qué cosas necesitas tú corregir? Y corregir empezando por pedir perdón. No digas, a mí me tiene que pedir perdón. No, tú pide perdón. Sé humilde, sencilla o sencillo y pide perdón. Aun cuando a ti se te haya hecho la ofensa, atrévete a tomar la iniciativa y decir, si yo ocasioné algo en ti para que esto nos pasara, perdóname. Si mi conducta, mi hablar, mi sentir detonó, originó esto en ti para que llegáramos a esto, perdóname. Hagámoslo. Hagámoslo. Miren, se los encarezco en el nombre de Cristo. Veamos las cosas como Dios las ve. Démosle valor. Alejémonos de la idea del divorcio. Alejémonos de la idea de la separación, de la resignación. Y veamos las cosas como Dios las ve. Y si para comenzar a verlas así es necesario pedir perdón, hazlo. Hazlo. Cierra tus ojos. Señor, en esta tarde, noche, primeramente a ti te pedimos perdón por nuestra dureza de corazón. Porque reconociendo, Señor, que no hemos hecho hasta el día de hoy lo que tú quieres que hagamos y cometiendo tantos errores, primeramente nos acercamos a ti como pareja o como varón o como mujer, nos acercamos a ti para decirte perdónanos. Perdóname, Señor. Y dame el valor, la capacidad de acercarme con mi pareja para pedirle perdón. Y si ahorita, hermano, hermana, tienes ahí a tu esposo o a tu esposa, aprovecha este tiempo y dile perdóname. Tómale de la mano, acércate y con humildad y sencillez, de verdad, genuinamente dile perdóname. Digo eso porque en ocasiones ya no se cree. A veces sentimos que se está burlando de nosotros al pedirnos perdón. No, dale crédito, credibilidad, dale la oportunidad de que lo que te está diciendo es de verdad. Y acepta sus palabras. El que te pida perdón, acéptalo y perdónale.
Señor, danos esa capacidad. Acércate con tu esposo o con tu esposa. Si tienen a los hijos allí y reconocen que como matrimonio no les han dado el ejemplo correcto, no han hecho con ellos lo que Dios nos pide, entonces pídanles perdón a ellos también. Comprométanse delante de Dios a cambiar. Es tiempo de restaurar. Es tiempo de volver a crear la obra de Dios, el edificio de Dios. Si el edificio se ha ido chueco o se destruyó o está mocho, está incompleto, es tiempo de volver a construir, de enderezar, de resanar, de retomar la construcción. No es tiempo de rendirnos y de decir, ya no se puede hacer nada. Es tiempo de hacer las cosas bien, de crecer, de madurar. Cierre otra vez sus ojos y siga orando. Siga orando. Señor, en tus manos estamos. Mi matrimonio, mi casa, mi hogar, lo pongo en tus manos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Espíritu Santo, ahí donde mis hermanos y hermanas están, como familia o como matrimonio, como personas solas aún, pon el correcto sentir de cómo tú ves las cosas en nosotros, cómo tú quieres que hagamos las cosas. Y teniendo ese correcto sentir, que es el tuyo, ese sentir tuyo en nosotros, actuemos en beneficio, actuemos en pro de ello, de construir y no de destruir, de edificar, de levantar, de restaurar. Señor, en tus manos estamos. Espíritu Santo, ministra a cada persona, ministra a cada corazón en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Y que tu presencia produzca amor, produzca perdón, produzca paciencia, comprensión. Que tu presencia produzca el fruto correcto, que haga que valoremos tu obra, el edificio de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, bendito Padre celestial. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay más por hacer, ¿verdad? Tal vez en esta administración no fue suficiente. Platíquenlo. Ahorita terminando la transmisión, busquen un momento, cenen después de la cena tal vez. ¿Sí? Platiquen, pónganse a cuentas, oren, enmienden el curso, la construcción, porque es de Dios. El matrimonio es de Dios. Amén. Échenle ganas. Echémosle ganas. Amén. Que sea de bendición la plática, compártala con otros, porque yo creo que nos hace mucha falta a muchos de nosotros. Amén. Por último, si usted es la primera vez que nos escucha un tema como este, lo más importante de esto es tener a Jesús en nuestro corazón, tener al Señor, a Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Él vino a morir por nosotros en una cruz. Tomó nuestro lugar para llevar en sí mismo nuestros pecados, pecados que nos condenaban, nos separaban de Dios, que nos hacen merecedores de una muerte, de una separación de Él. Pero Cristo vino a tomar nuestro lugar y lo hizo porque Él nos ama. Y el recibir a Jesús en el corazón es el primer paso para que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Creer en Él es recibir a Jesús en nuestro corazón. Y el creer en Él implica hacerlo con el corazón, pero confesarlo con nuestros labios. Y si usted me lo permite, yo quiero guiarle en una oración para que Cristo Jesús sea el Señor de su vida, para que lo reciba como el Señor de su vida. Y si usted desea hacerlo, cierre sus ojos y ore así, diciendo después de mí: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón para que entres a Él, saques de mi vida todo lo que no sirve. Hoy te pido perdón por mis pecados, porque reconozco que la vida que he llevado no me acerca a ti, sino que me separa de ti.
te pido perdón, arrepintiéndome de mi pecado. Porque creo que moriste en la cruz, dando tu sangre y dando tu cuerpo en pago por mi vida, para salvarme de la condenación de mis pecados. Creo que tú eres el Hijo de Dios y el Cristo de Dios. Entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida. Gracias, Señor Jesús. Lléname con tu Espíritu, séllame con tu Espíritu, el Espíritu Santo, que venga a mi vida. Te lo pido, en el nombre tuyo, Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una oración sencilla, pero que cuando la hacemos con fe y confesando con nuestros labios, dice la palabra de Dios que somos salvos. Así que le invito a que siga pendiente de las transmisiones, que se alimente de la palabra, congréguese en un lugar, si estamos a su alcance le invitamos, y si no, busque otro lugar donde se pueda usted congregar y ser discipulado. Amén. Bueno, pues hemos llegado al final de esta plática, la plática número 6, que le hemos llamado Nuestro Sentir. Compártala con otros y que sea de bendición. Amén. Hágame caso, se lo pido en el amor del Señor. Sigan platicando. Después de la transmisión, después de cenar tal vez, dense un tiempo como pareja para ser restaurados, para pedirse perdón, empezando por allí, ponerse de acuerdo, amén, y cuidar la obra que Dios ha puesto en sus manos, su matrimonio, su familia, amén. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos, ¿verdad?, el día de mañana en la siguiente transmisión, igual a las 7 de la noche. Amén, 7 de la tarde o noche. Amén. Que Dios los bendiga, cenen rico y pasen muy buenas noches. Dios los bendiga.